Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya va llegando bastantes personas de las que estabais ahí inscritas al seminario de hoy. Os damos la bienvenida y las gracias por estar ahí. Bueno, si no me conocéis de algún otro seminario, pues me presento. Soy Elena Martínez, eh, soy profesora de biología, de secundaria, bachillerato, y soy miembro de la Junta de Gobierno del colegio, llevando el área de educación y así, pues desde el año 2021. Y bueno, pues dentro de los temas de educación, formación y así, pues entra también la divulgación. La divulgación para toda la población, para todas las personas, y en esa línea pues están estos seminarios y en especial también el de hoy con Alberto. Bueno, os voy presentando a Alberto. Alberto Santolaria es biólogo colegiado, es doctor en biología, especializado especialmente en la biología marina. Ha estado 25 años trabajando en la Universidad del País Vasco, en el laboratorio de botánica, y bueno, pues centrado en esos temas de ecología marina, la calidad de las aguas, el estudio de bioindicadores y sobre todo pues en la zona de Vizcaya. Su tesis doctoral fue sobre la colonización y sucesión de las algas en las escolleras del puerto de Bilbao. Y aparte de eso, de todo ese trabajo enorme, bueno, pues ahora tiene también entre manos otro trabajo muy grande de cara a la divulgación y demás. Es fundador de la asociación Nacusarbe, que es una asociación que trata pues de acercar la ciencia en general y todo este mundo marino también a toda la ciudadanía. Y bueno, pues enmarcado en todo eso tenemos el seminario de hoy centrado en el conocimiento de la zona intermareal. Entonces, bueno, pues nos vas a contar ahí un montón de cosas. Te agradecemos de antemano tu disponibilidad y bueno, os recuerdo simplemente a todas las personas pues que recordéis quitar el audio, y si luego tenéis alguna pregunta o así, pues podéis ir poniendo en el chat. Y bueno, pues intentaré ir cogiendo las preguntas y se las vamos trasladando a Alberto. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo creo que sin más, Alberto, muchas gracias y adelante cuando quieras. Muy bien, bueno, pues Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos y bueno, muchísimas gracias por tener esta ventana, esta pequeña ventana digital a un mundo tan apasionante como es el mundo marino y en especial lo que vamos a ver hoy, que es la zona intermareal. Y bueno, empezamos directamente, veis que he puesto esta fotografía porque cuando uno se acerca a la costa, pues básicamente prácticamente es lo que ves. Desde pequeñito yo he vivido cerca de la orilla, tengo fotos de 1 año de edad metido en una playa y la verdad es que siempre he estado en este lugar, ¿no? En el lugar donde la orilla me moja los pies. Y esto es lo que me encontré por primera vez, ya cuando era un poco más mayor, con todas estas algas encima de la arena que arrojaba la playa, o sea, que arrojaba el mar y realmente eso pues me fascinó de alguna manera, ¿no? Me enamoré de las algas, las empecé a hacer herbario, o sea, empecé a hacer herbario de algas y al final esto, una cosa te lleva a la otra y al final pues te conviertes en biólogo y luego en biólogo marino, ¿no? Y es curioso porque una de las cosas que me está llamando la atención en este momento en el que estamos tratando de divulgar el conocimiento científico de este área y es que las personas no conocen, o mejor dicho, la zona intermareal no saben lo que es. O sea, nosotros los biólogos sabemos lo que es porque estudiamos pues durante toda la vida y nos parece cotidiano, pero no es así para el resto de los mortales. Así que bueno, pues hoy, y una de las razones por las que hoy hacemos esto es precisamente para explicar lo que es la zona intermareal. Voy a tratar de ser lo más divulgativo
y básico y llano que pueda, pero evidentemente pues vamos a tocar cosas, vamos a decir, un poco técnicas, ¿no? Pero bueno, la zona intermareal, la palabra misma lo dice, ¿no? Es una zona que está entre mareas. Por lo tanto, la marea pues va a ser algo que afecta notablemente en todo este mundo, ¿no? Y bueno, pues lo primero que vamos a tener que saber es lo que es la marea. Bueno, como esta canción es muy llamativa, Marea Gora, Marea Vera, ¿no? por darle un poquito de ambiente. Pero bueno, básicamente la marea durante toda la historia de la humanidad ha sido muy estudiada, y porque claro, es un efecto que uno cuando se acerca a la orilla ve que el agua se desplaza, pues les llama la atención, sobre todo a todo tipo de científicos, ¿no? Pues desde Piteas, Plinio, Bacon, en fin, Galileo fue uno de los que trabajó muchísimo el tema de las mareas, tenía muchísimo conocimiento que puso prácticamente en bandeja al gran estudio de Newton sobre la atracción de la gravitatoria, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, ahí yo toda la vida pues he pensado también, como me imagino algunos de vosotros, igual no sé, pues que la fuerza gravitatoria pues tiene que ver con la masa de los planetas, y hay una atracción. Bueno, pues parece ser que aunque hoy en día continuamos, y es decir, estas fórmulas son válidas y los ajustes matemáticos son perfectos, el único concepto que no es correcto es entender que las masas atraen a los cuerpos. O sea, realmente no existe una fuerza de atracción. No es como pensamos que igual puede ser como un imán, ¿no? Bueno, no funciona así la gravedad. Lo que pasa es que, y esto no lo vamos a hablar hoy, es mejor que el que tenga interés, pues que ahonde un poquito más en el tema, pero simplemente os dejo el concepto más actualizado, bueno, lleva casi 100 años, que es la fuerza, vamos a decir, la relatividad, ¿no? La teoría de la relatividad, en la que realmente lo que ocurre no es que los cuerpos se atraigan por la masa, sino que algo difícil de entender y también difícil de explicar, y es que alrededor de ese cuerpo lo que se produce es una curvatura en el espacio-tiempo, y eso hace que en el caso, por ejemplo, de los cuerpos, pues tengan esta forma que veis aquí como elipse. En fin, como os digo, no voy a entrar en este tema, pero sí os dejo como deberes de entender qué son las fuerzas de marea a través de la teoría de la relatividad. Y como veréis, pues claro, aunque siempre nos han dicho que hay una fuerza de atracción de las masas, pues realmente la fuerza realmente es esta, ¿no? Ahora bien, es evidente, independientemente de lo que hemos dicho, que para conocer las mareas, pues lo que tenemos que saber es cómo funciona el eje Sol-Tierra-Luna. Y entonces, bueno, pues como veis aquí es muy sencillo. Cuando están alineados, es decir, o bien con luna nueva, con luna llena, cuando están alineados los tres astros en 180 grados, pues se producen las mareas vivas. Y cuando están en ángulo recto de 90 grados, cuando la luna es en cuarto menguante y cuarto creciente, se producen las mareas muertas, ¿no? Aquí veis otro dibujo, exactamente, ¿no? Da igual que haya luna llena o luna nueva, al estar en el mismo eje, las fuerzas del Sol y la luna se suman, y entonces la marea es más viva. Ahora veremos qué significa marea viva y qué significa marea muerta. Pero os avanzo que durante este momento el nivel del mar es más alto que en una marea. Una marea viva tiene un nivel de agua, el nivel del agua sube más que en una marea muerta, que sube menos. ¿Por qué? Pues porque aquí en ángulo recto se contrarrestan las fuerzas. Bueno, esto ocurre todos los meses, pero evidentemente, aunque pueda parecer que el Sol es más grande, la luna, al estar más cerca, provoca la mayor parte de la fuerza, vamos a decir, del efecto que tienen sobre las mareas. Es la luna la que hace esa fuerza. El Sol también lo hace, pero al estar más lejos es menor. Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo del año, como el Sol se acerca en los equinoccios,
Cuando es otoño, alrededor de marzo o en septiembre, lo que ocurre es que esas mareas vivas son más fuertes. Por eso se habla de las mareas vivas equinociales, y es ahí, pues en marzo y en septiembre, donde los niveles de la marea viva, de la marea alta, son mayores, ¿no? Bueno, esto lo podemos ver, os aconsejo, si queréis, pues ver vídeos de cómo suben las mareas, sobre todo en la zona de Francia o Canadá, que realmente es bastante espectacular, como en unos pocos minutos pues se llenan las bahías, se llenan, ¿no? La verdad es que es espectacular ver esto en estos time-lapse que se llaman en inglés, o sea, movimiento, ¿no? En fin, efectivamente, pues para medirlos es necesario un medidor, que muchas veces es una cosa muy sencilla, simplemente con un metro. Luego hay medidores más sofisticados con radiación, con longitudes, o sea, con lo que son aparatos electrónicos, pero bueno, este es el de Portugalete, que pues es más bien físico, ¿no? Es un émbolo con un nivel de marea y marca una altura. Este es uno, bueno, como es cercano, pues lo conocemos y es así. ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo aquí en este caso le servía a los navegantes para poder pasar los barcos, y conocer la marea pues es muy importante, porque así pues daban paso a los barcos, no daban, y saber cuándo llegaba la marea, cuándo no llegaba, pues eso era muy, muy importante. La fórmula se puede predecir, hay una fórmula matemática, pero lo interesante o la predicción se mejora conforme el número de datos es mayor. Es decir, en zonas del planeta que se han medido muchas veces, pues la predicción se hace más ajustada. No, o sea, aunque la fórmula existe, se basa mucho en los datos anteriores. Es una predicción sobre datos anteriores. Entonces, pues bueno, conviene que en los lugares se tome la medida de la marea. Y como os decía, pues aquí podemos ver lo de las mareas vivas y las mareas muertas. Como veis, esto se conoce como amplitud de marea, es decir, la altura de la marea, desde la marea baja hasta la marea alta. La distancia que hay entre la marea alta y marea baja se llama amplitud. Esa amplitud la veis aquí en centímetros, y claro, cuando es luna en cuarto menguante o cuarto creciente, que veis aquí en azulito, veis que la marea sube y baja poco, o sea, la amplitud es más pequeña. En cambio, en luna llena y en luna nueva la amplitud es muy alta. Es decir, en el mismo espacio de tiempo, que son 6 horas, pues la distancia que hay entre la marea baja y la marea alta aquí es la más alta, ¿no? Y esto en mareas vivas como en septiembre y en marzo es todavía mayor. Esto ocurre al mes, y esto se le llama, pues eso, en un día hay 2 mareas bajas y 2 mareas altas. Este es el modelo, el típico gráfico de una marea como la que podemos tener aquí. Pero alrededor del mundo no siempre es igual, no es tan regular desde este punto de vista, ¿no? Sino que, como veis, en otros lugares del planeta, pues las mareas no hacen esto de bajar y subir en 6 horas, sino que al final, pues como veis, puede haber distorsiones. ¿Por qué? Porque la orografía de las costas pues es muy diferente. E incluso la altura, es decir, la amplitud de marea puede ser diferente. Hay sitios donde hay mareas de 0,5 o 0,30, o sea, 10 centímetros, mareas casi cero, y en otros lugares, como por ejemplo el canal, el Bristol Channel o en el Golfo de San Malo o en Canadá, puede llegar a por encima de los 15 metros de marea. O sea, imaginaros la amplitud de marea que aquí nosotros tenemos entre 2 y de media y 4, pues a 12, 15, incluso 18. Os he puesto un mapa a nivel mundial para que veáis un poco las mareas, cómo se pueden distribuir, y evidentemente como la costa hace que de alguna manera el agua está ahí, pues como veis, pues es diferente, ¿no? El fluido del agua pues se comporta de una manera un poquito irregular, y veis que las mareas, las alturas de las amplitudes de marea varían con los colores, como veis aquí. Por ejemplo, el caso típico del Mediterráneo es un mar donde la marea es muy pequeña, no llega prácticamente a los 50 centímetros, en algunos casos escasamente 10 centímetros, o sea, ahí si colocas la toalla en una playa, pues no te preocupes porque no te va a mojar la marea alta la toalla. O sea, vas a irte al agua o te vas a comer y pasan 6 horas y la toalla y el nivel del agua prácticamente están igual. En el único sitio donde puede haber algo más de marea puede ser en la zona ya del canal
bueno, de Gibraltar, ahí pues cuando ya entras en el Atlántico, entonces ya las mareas pueden ser un poquito más altas. Bueno, alguna interesante, ¿no? En zonas donde se producen esos gradientes tan fuertes, pues hay lugares donde se aprovecha como energía. Y bueno, este es como dato curioso, pues el lugar del planeta, la bahía de Fundy, donde las mareas son pues las más fuertes del mundo. Como os digo, pues pueden llegar incluso a los 15, 18 metros, ¿no? Bueno, este es es un vídeo muy potente, ¿no? Porque ves cómo enseguida, pues de repente sube la marea y los barcos suben realmente en poco tiempo. Ves el efecto de la marea y es impactante, ¿no? Lo que pasa en estos sitios de ahí, como por ejemplo. Pero bueno, nosotros, aunque no tengamos unas mareas tan fuertes, pero también podemos ver este efecto en cualquier río, o sea, en cualquier ría, mejor dicho, o en cualquier costa, como por ejemplo pues el caso de Gorliz o de Plencia, ¿no? En este caso, como podemos ver aquí. Y como os decía, pues este es el modelo que nosotros tenemos, ¿no? Que tiene que ver con los estados de la Luna mensualmente y bueno, pues aquí lo veis. Interesante tener en cuenta las tablas de mareas para saber en qué situación está. Esta, por ejemplo, es la tabla de marea de enero y tenemos las pleamares y las bajamares. Y bueno, pues por ejemplo, el domingo que vamos a ir a un intermareal y vamos a ver, pues entonces voy al día 22, voy a la tabla donde pone bajamares y aquí me indica, ¿no? El domingo, ya veis aquí que está luna llena, por lo tanto es una marea que probablemente las mareas bajas sean bajas. Primero miro la hora, que normalmente suele estar ajustada al sol, por lo tanto habría que sumar 2 horas, pues si el domingo es 9:44, pues 10, 11, ¿no? Pues esto será a las 11:44, la marea baja estará a 0,39, es decir, sobre el cero de un nivel medio que podríamos indicar como el cero, va a bajar hasta 0,39. Esto será probablemente de todo el mes, no, probablemente no, seguro. El momento, bueno, al día siguiente, el lunes, es 0,27. Es el momento de más baja mar de todo el mes, como veis, ¿no? Y cómo va variando lo vais viendo aquí en toda esta columna. Como tenemos dos mareas bajas y dos mareas altas, que es la otra tabla, pues aquí tenemos la marea baja, vamos a decir, de la mañana y también la de la noche, aunque va alternándose, porque aquí, por ejemplo, tenemos las de la madrugada y luego cuando llega aquí a las 12, esta ya es la noche por la madrugada, ¿no? Como veis. Entonces, bueno, se va más que nada para que se ajuste con el día. Bueno, el manejo de la tabla es interesante para que veáis. Si alguien está interesado, pues no me importa explicarlo con más detalle, ¿no? Es importante saber que hay una corrección en función de los milímetros de presión atmosférica, es decir, si hay anticiclón o borrasca. Por ejemplo, ahora tenemos una borrasca muy fuerte que andaremos por aquí y tal, pues entonces si aquí la marea tiene 0,39, pues igual tendríamos que sumar 0,40 o 0,30. ¿Qué significa? Que no va a bajar a 0,40, porque hay una presión atmosférica que va a impedir que ese agua baje hasta el 0,39, que era la previsión, ¿vale? Luego estas mareas son del puerto de Bilbao, por lo tanto, si nos desplazamos hacia la derecha o a la izquierda en la costa, también va a variar la hora y la altura de marea. O sea que las tablas siempre tienes que cogerlas cercanas a donde tú vayas a estar y tener en cuenta también la presión atmosférica. De la misma manera, si hay anticiclón, este 0,39 se puede bajar incluso más. Entonces nosotros hemos estado en mareas vivas donde había una marea viva muy fuerte, pero además había un anticiclón y entonces nos hemos encontrado con bajamares extremas. Muy interesante. Bueno, también tenemos aplicaciones, como veis aquí, y que te lo van a ver prácticamente a diario. Bueno, esto era un poco el tema de las mareas y ahora nos metemos en el mundo de los factores ambientales. Esta es la parte más dura. Voy a ir bastante rápido para no agobiaros mucho, pero es muy importante porque los factores ambientales explican por qué las especies viven y cuáles son sus condicionantes de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí os he puesto una tabla técnica de lo que tiene que conocer un biólogo o lo que tendría que tener un especialista para conocer el por qué viven donde viven y por qué son como son todas las especies. Necesitas saber lo que es un ecosistema, cómo un individuo forma una población que pertenece a una comunidad y que tiene un ambiente que le rodea y que le influye. Tienes que conocer los grupos taxonómicos, tienes que saber qué especie
por ejemplo, es perenne o qué tipo de alimentación tiene, si es suspensívora, si es herbívora, qué ciclo de vida tiene. Es decir, el conocimiento de cada especie tiene que ser extremo, tienes que conocer todo lo que le pasa a cada especie. Por eso es importante, aquí siempre están especialistas en los grupos taxonómicos. Es decir, si yo tengo que hacer un trabajo, necesito una persona especialista en algas porque él conoce cómo, qué factores y cómo son todas las especies de las algas. Y también tengo que conocer a un especialista sobre esponjas para que me diga pues, si son esponjas, bueno, pues que la forma en la que se expanden, dónde viven normalmente, a qué profundidad, quiénes son los depredadores, bueno, un montón de cosas que necesitamos saber. Ahora, esto es lo interesante, o sea, esto es complejo, ¿no? Pero bueno, hoy simplemente deciros que para simplificar y sobre todo para las personas que no necesitan o que quieren interesarse por esto y tal, realmente se puede simplificar. ¿Qué necesitamos saber? Pues al final las especies se van a mover en tres aspectos. Una, para sobrevivir, otra para buscar alimento y otra para reproducirse. Ahí es donde están las respuestas a todas esas preguntas complejas que acabamos de ver, están aquí, ¿vale? Con lo cual, aunque evidentemente es muy complejo, una persona neófita puede con estas preguntas simplemente ya tener una buena base y un conocimiento suficiente de la zona intermareal. Hay dos factores, o los factores se pueden dividir en dos. Los factores abióticos, es decir, factores físico-químicos como la temperatura, el hidrodinamismo, la luz, y los factores bióticos, es decir, los que tienen que ver con la propia biología de las especies y cómo interactúan una con otra, como puede ser la competencia, el herbivorismo, la depredación. Bueno, entonces, por ir un poco pasando un poco por encima, el caso de la temperatura es muy importante porque es la que marca el tipo de comunidad que podemos ver. Así como en el mundo terrestre es muy fácil ver especies como, por ejemplo, frondosas, como tenemos nosotros, o vamos un poquito al norte y vemos coníferas, o vamos un poquito al sur y vemos pues, un bosque más mediterráneo, y si bajamos un poquito más, pues podemos ver zonas desérticas, o si subimos un poco más arriba de las coníferas, pues vemos la taiga, en fin. Eso en el mundo marino ocurre igual, es decir, hay aguas templadas, donde tenemos algas bueno, de las zonas templadas, pero también hay algas de aguas frías que no pueden vivir en las zonas templadas. Y luego, si nos vamos a los tropicales, pues las algas normalmente suelen ser calcáreas o se transforman, o mejor dicho, las comunidades suelen estar formadas más por corales que por algas, ¿no? En fin, esto es un poco la característica de la temperatura. Simplemente aquí indicar que nosotros vivimos en una latitud en la que debido a la corriente del Golfo pues tenemos una biogeografía, una serie de especies que no corresponden con el norte de Norteamérica, ¿no? Aunque estamos en la misma latitud. Sin embargo, gracias a la corriente del Golfo que imprime una cierta reducción del frío, por decirlo de alguna manera, pues esta zona queda al abrigo del frío y tenemos unas especies más parecidas a un poquito más hacia el sur, ¿no? Como puede ser Florida o un poquito más arriba, ¿vale? En fin, bueno, seguimos. Bueno, esto simplemente es entender que los ciclos del mar hacen que asciendan a afloramientos de agua fría y ahí hay una producción especial, ¿no?, de nutrientes. Esto también es importante, las corrientes. Aquí tenemos un poco la división al nivel de la península, como la parte atlántica es distinta del Mediterráneo, que también en el agua lo vemos, ¿vale? Y bueno, pues simplemente, por ejemplo, entender que el hidrodinamismo lo que hace es favorecer sobre todo el intercambio de gases, la captación de nutrientes, pero también te hace eliminar los nutrientes. Es decir, o sea, la captación te elimina los parásitos, las sustancias de desecho, o sea, te hacen un poquito de limpieza. O sea, realmente el hidrodinamismo es vital para la supervivencia. El efecto de desventaja, pues bueno, que el oleaje
o el sedimento hace como una especie de abrasión y, en fin, pues como veis aquí en las imágenes, pues puede que puede hacerte desprenderte, puede hacerte morirte, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, aunque tiene sus ventajas, pues tiene también sus desventajas. Bueno, con respecto a la luz, simplemente tener en cuenta que debajo del agua, pues veis aquí, por ejemplo, cómo es curioso, ¿no? Cómo esas ondas de luz van como la lámina de agua no es perfectamente plana, pues entonces, bueno, pues tiene estas ondas. Es importante el espectro en el mundo de las algas, sobre todo, se habla de la radiación PAR, ¿no? Que en inglés es, pues eso, la radiación fotosintéticamente activa, ¿no? Photosynthetic Active Radiation, o sea, es la que está entre 400 y 700, que es el espectro de los colores. Por eso las algas pues tienen todos estos colores que lo que hacen es ser lo más eficiente posible para captar los pigmentos. Por eso el espectro está ahí en ese punto. Importante, como estás debajo del agua, pues hay una cantidad de luz que a medida que penetra en el agua, pues va a perder luz. Luego va a haber una absorción selectiva, ¿no? Y una atenuación debido también a la turbidez, ¿no? Pues por ejemplo, esto es una zona tropical, como veis aquí, entonces las aguas pues pueden penetrar más, o la luz, mejor dicho, puede penetrar más y puedes encontrar algas a mayor profundidad. En fin, que la luz pues tiene su punto también, ¿no? Bueno, de la salinidad no vamos a comentar mucho porque es muy estable, si acaso, es un parámetro muy estable y solo cerca de los estuarios pues puede haber alguna diferenciación. El sustrato es muy importante. La diferencia, por ejemplo, entre el blando pues suele ser arena, suelen ser fangos y el duro pues es un sustrato rocoso. Otra característica es la estabilidad. Aquí en la foto veis una zona estable como es una plataforma rocosa y aquí veis piedras. Entonces, en función del sustrato, pues una especie, si se fija en una piedrita de estas, pues con un oleaje va a rodar. Por eso estas piedras tienen estas formas redondeadas y por eso no hay vegetación, ni una comunidad se puede fijar en una piedra de estas porque no hay estabilidad, ¿no? Y por supuesto la diferencia también entre un sustrato natural y un sustrato artificial. Aspectos también como la sedimentación, como veis aquí, esto es una trampa de sedimento para calcular cuántas partículas por minuto, o por día o por tiempo, ¿no? Se pueden depositar en función de la zona. O aspectos interesantes, sobre todo, ¿no? De la turbidez, que obligan un poquito a las especies, aquí veis un poquito el tema de la luz, como en ambientes iluminados pues predominan las algas, sobre todo, y en ambientes poco iluminados predominan los invertebrados. Veis como zonas más sombrías, zonas donde estos son todos las imágenes de la derecha son pues esponjas, corales, gorgonias y sobre todo grietas y cuevas donde viven especies adaptadas a la sombra, ¿no? Es ciáfilo. Sin embargo, en la zona fotófila, es decir, donde está la luz, pues están las algas que son las especies fotosintéticas. Aspectos como la densidad también, que se suele dar cuando hay masas de agua diferentes, ¿no? Como puede ser en un río. La contaminación, pues no vamos a comentar mucho porque todo el mundo lo conoce y de alguna manera lo vive, por lo tanto, pues efectivamente, si hay contaminación, las comunidades van a ser muy diferentes porque tienen que soportar pues todo el impacto, ¿no? Pero sí que quería hacer hincapié en un concepto relativamente reciente, que es el cambio climático, porque por más que los científicos llevan décadas advirtiendo y poniéndolo en valor y explicando lo que significa, pues además de negacionistas y además de, bueno, ahora la palabra negacionista ya no está de moda porque quedas fatal, ahora es más bien lo que hacen son ralentizar, o sea, lo que hacen es que vaya más despacio cualquier medida que pueda frenar, ¿no? el cambio climático. Es decir, no niegan el cambio climático, pero sí lo hacen que cualquier medida vaya más lento o más despacio y no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, es algo de verdad que para los que conocemos el cambio climático y los efectos, pues es muy, no sé cómo utilizar la palabra, ¿no? Es
Como os digo, ya no es muy desagradable el que tengas un conocimiento y haya y desde el punto de vista científico haya una unanimidad y que, sin embargo, la sociedad pues todavía no ha calado este mensaje, ¿no? Y hay mucha ignorancia y sobre todo pues mucho por hacer, como he puesto aquí en la frase, ¿no? En Euskadi tenemos en la costa un ejemplo claro de cómo ha afectado el cambio climático a un alga, que es el Gelidium. En YouTube tenéis un pequeño documental de 8 minutos donde se explica qué le ha pasado a Gelidium. Y simplemente, bueno, esto es un pequeño reportaje de un par de minutos para que veáis un poquito pues, el impacto, ¿no? Alertan sobre la pérdida de praderas de algas en el Cantábrico. En algunos puntos solo sobrevive un 2% del lecho que había hace una década. Están desapareciendo las algas nodrizas, sin las cuales las poblaciones no se renuevan. Y esto supone un problema doble. Primero, para otras especies que se quedan sin hábitat. Y segundo, porque esas zonas dejan de capturar CO2. Estas imágenes corresponden a la costa de Vizcaya a finales de los 90. El fondo marino es frondoso y saludable, abundan la fauna, el colorido. En 2008 los mismos puntos muestran una reducción de la flora a la mitad. La actualidad evidencia la desolación. Son imágenes de 2014. Apenas sobreviven un 2% de las praderas marinas. Lo que he visto es una transformación muy drástica. Alertan sobre la pérdida de praderas de algas en el Cantábrico. La idea es, ya os digo, bueno, podéis ver el documental, luego si alguien quiere saber algo más, pero básicamente lo que pasa es que esas praderas de Gelidium, que es una especie que domina la zona submareal, entre 3 y 15 metros, pues no soporta los cambios que ha habido y lo peor es que no tenemos una especie que sustituya a Gelidium. Entonces todas esas praderas, esa biodiversidad pues está en decadencia, ¿no? Y esto tiene que ver pues con un aumento de la temperatura, con un cambio en las condiciones de los nutrientes en el agua, con una serie de cuestiones que tienen que ver con el clima, ¿no? Con el clima que nos ha cambiado a esta zona. En fin, bueno, seguimos con otro aspecto que tiene que ver con la competencia por el sustrato. Aquí veis varias especies cómo colonizan el sustrato y realmente lo que hay es en el mundo marino, y como en muchos aspectos, pues la colonización y la posterior competencia es constante. Ocupan el espacio con fuerza las especies, unos individuos con otros, como veis aquí, ¿no? Luego, otro aspecto interesante también a tener en cuenta, sobre todo en la zona intermareal, que se observa muy bien, es el herbivorismo, donde las lapas, pues hay una zona donde ejercen un poder devastador, deja prácticamente el sustrato, como veis aquí, estas líneas curvas, lo hace una rádula, un diente muy fuerte, muy duro, es más duro que la piedra, y se alimenta de microorganismos y de algas. Esto es una alga incrustante, una alga parda, incrustante, que al final va comiéndola poco a poco, ¿no? Hasta dejarla la roca prácticamente desnuda, ¿no? E incluso desplaza por efecto bulldozing a los propios cirrípedos que están aquí, que es otra especie que se alimenta de otra manera, como vamos a ver. Y bueno, estas pequeñas colonias o comunidades poblaciones de lapas pues se encargan de mantener un tipo de estructura en la comunidad y por lo tanto el herbivorismo como factor ambiental hay que tenerlo en cuenta para estudiar esta zona. Además de algas también pueden alimentarse con simplemente bacterias, porque aquí hay muchas bacterias, aunque no se ven, las algas sí se ven, pero hay muchos organismos, microorganismos, bacterias sobre todo, que sobreviven aquí y son alimento para estas especies, ¿no? Fijaros el efecto que puede tener aquí, estos son los puntos negros, son las lapas, que pueden mantener prácticamente los niveles de los clorófitos que pueden estar aquí colonizando, ¿no? Esto es un sustrato artificial donde, bueno, pues si no estuvieran las lapas, estos clorófitos estarían invadiendo toda esta zona. Pues ese es el ejercicio que controlan. Bueno, hay también los depredadores, que hay que tenerlos en cuenta, como por ejemplo pues estos cangrejos, ¿no? Que poco a poco y en número pues se van alimentando de todo tipo en este caso de mejillones, y eso es otro efecto también, ¿no? La depredación, los carnívoros. Y también pueden modificar lo que es la comunidad. Bueno, mutualismo.
he puesto el ejemplo de las anémonas. Estos son, aunque puedan parecer algas por su colorido, esto es una anémona. Y dentro, en su interior, lo que tienen son zooxantelas, son algas microscópicas que hacen fotosíntesis y, por lo tanto, es una especie, es una simbiosis entre dos organismos donde, bueno, pues gracias en algunos casos el porcentaje de nutrientes que le da el alga en los corales puede llegar al 80 o el 90%. Por eso cuando hay un proceso de cambio de temperatura y el alga muere, por encima de una temperatura el alga se muere, el coral se blanquea y se muere, porque prácticamente la mayoría de los nutrientes los recibe del alga, ¿no? No es el caso de la anémona, porque la anémona pues tiene otro tipo de alimentación que también pues capta nutrientes del medio y por lo tanto pues puede sobrevivir sin las algas, ¿no? Pero en este caso pues es el caso. Bueno, pues después de ver estos factores ambientales, que igual es la parte más dura, ¿no? Más difícil, porque pues son cosas así como muy técnicas, pues tenemos lo que es, voy a hacer un breve resumen con un vídeo de lo que hemos visto hasta ahora y ahora entramos en un poco a visitar lo que es la zona intermareal propiamente. La zona intermareal es una oportunidad única para descubrir qué esconden los primeros metros de nuestras costas. Todos los días, de forma periódica y cambiante, debido a la orientación de la Tierra con el Sol y la Luna, las mareas dejan al descubierto un área donde los organismos tratan de sobrevivir en unas condiciones extremas. La desecación y la exposición al sol hacen agudizar el ingenio en busca de 1001 estrategias para resistir hasta que las aguas vuelvan a cubrirlo todo. Bueno. La zona intermareal. Y hoy, pues, en este último tramo del webinar, y luego dejamos unos minutos para preguntas, vamos a hablar solo de la zonación. Se pueden hablar de muchas cosas, de estrategias y tal, pero no da tiempo más que para hablar de un concepto que es la zonación. Y es que cuando hay un gradiente de marea que hace este efecto, pues evidentemente se queda marcado y se queda marcado en un fenómeno que se conoce como zonación. ¿Qué significa la zonación? Pues que las especies se van a colocar en zonas o cinturones claramente visibles, como veis, ¿no? Entonces, aquí es la zona, por decirlo de alguna manera, la zona intermareal. Veis, por ejemplo, la zona cercana al agua, que es como que está más repleta de organismos marinos, y luego a medida que vamos hacia arriba, las especies van desapareciendo. Este será el cinturón de unos animales que son los cirrípedos, que pueden aguantar, pero luego ya arriba ya no vais a ver especies de ningún tipo porque no se van a soportar. Lo primero que tenemos que saber es que esta zona es una zona de transición en un mundo marino a un mundo terrestre, donde es una frontera de dos mundos completamente diferentes. Y hay dentro de esta zona, que es un gradiente, hay una banda donde no hay nada. O sea, ni hay animales, ni hay, como mucho puede haber bacterias o hongos, que son especies pues, que pueden sobrevivir en cualquier espacio, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa zonación es muy fácil de explicar, aunque hay, bueno, en otros idiomas podéis ver otro tipo. Por ejemplo, en inglés suelen utilizar la palabra litoral, y yo prefiero utilizar esta nomenclatura porque es muy sencilla. La zona submareal es aquella que está por debajo del nivel cero de marea, y la zona supramareal es aquella zona donde está la marea alta más alta del año. Pues a partir de ahí, donde nunca llega el agua, se llama zona supramareal. Y luego, dentro de lo que es la zona intermareal, pues tenemos tres zonas: la superior, la media y la inferior. Como veis, es muy fácil. La marea es la que marca esta división. Como os digo, podéis encontrar otro tipo de divisiones de esta zona, pero a mí me gusta esta porque es muy fácil y todo el mundo lo puede entender. Lo que está debajo del agua, es decir, lo que nunca se descubre, siempre está sumergido, submareal, y la zona supramareal, lo que, bueno, pues nunca llega. Como mucho te pueden llegar salpicones, el spray que se llama, ¿vale? Pero nunca llega al nivel de la marea. Evidentemente esto cambia la anchura y la fisionomía, y las especies cambian en función del oleaje, por ejemplo, ¿no? Si hay poco oleaje, pues esto será diferente, y si hay oleaje, pues bueno. En vertical se pueden ver mucho mejor estas bandas, como os decía. Aquí veis la vegetación, justo después es una zona vacía,
y luego ya empiezan lo que son los hongos o las algas, las bacterias, luego los líquenes y luego ya empieza la vegetación, ¿no? Pues así, por enumerarlo, pues vamos ahora a ver una serie de especies antes de las preguntas y luego ya seguimos. Estos serían los líquenes, que son una mezcla de hongo y alga y que son los que, bueno, pueden soportar muy bien estos lugares tan duros, tan difíciles, tan momentos en los que hay una desecación extrema y además un efecto salino, donde la salinidad tiene que aguantar salinidad y desecación, las dos cosas, y también tienen que aguantar el sol, ¿no? O sea que, en fin, la temperatura. Un poquito más abajo ya podemos empezar a ver algunas especies. He puesto el caso de la porfira, que es la que se utiliza para los sushi, el nori, y son como cintas de cassette que las podéis encontrar. En aguas frías también se dan estas fucáceas, Fucus spiralis, Pelvetia canaliculata, que aguantan muy bien también la desecación. Estamos hablando de una marea por encima de 2,5 metros, de 3 metros de marea. Pues un poquito ya más abajo, en la zona intermareal media, estaríamos ya en el cinturón de cirrípedos, donde están estas especies que veis aquí. Son crustáceos que tienen este peine, esta especie de peine que atrapa los nutrientes, ¿no? Como una especie de cepillo, y que cuando ya está cubierto pues se cierra, y cuando está la marea baja lo que hacen es se queda la humedad en su interior y como placas, ¿no? Se quedan completamente herméticas y cerradas, y por lo tanto pueden soportar muy bien la desecación y tal. Y las lapas, que sería otro tipo de alimentación, en este caso los herbívoros, como hemos visto antes, hacen al contrario, se hacen ventosas sobre la roca, se colocan en un sitio bien pegadas y mantienen la humedad en su interior. Las lapas y los cirrípedos, hay datos que pueden superar los 45 grados, los 50 grados de temperatura. Es una zona muy difícil en este caso. En esta zona, si hay oleaje, se pueden dar también algunas algas calcáreas, como el caso del Lithophyllum lichenoides, o algunas algas incrustantes como la Ralpsia verrucosa, como veis aquí, que es una especie de... sobre la roca gris está esto negro, que sería Ralpsia verrucosa. Y también hay litorina, que son caracolillos diminutos que suelen estar ahí escondidos en las bellotas muertas, en lo que son las crustáceos, los cirrípedos muertos, ¿no? También tenemos clorófitos. Y en zonas de sombra, en zonas de grietas, donde no les da directamente el sol, podemos encontrar otra especie de cirrípedo más grande que se llama balanos. Los balanos, por si los conocéis, pues tienen este aspecto, a diferencia de los cirrípedos de los tamalus, que tienen un tamaño más pequeño. En esas grietas es donde vamos a encontrar los famosos percebes y, por supuesto, nunca pueden faltar pues todo lo que son los ermitaños, aquellos crustáceos que aprovechan conchas vacías de caracoles, y esto es pues muy abundante, es muy común. Bueno, esto lo vamos a pasar. Y en zonas contaminadas, ese cinturón de cirrípedos suele estar unido, o suele haber ostras, ¿no? En este caso Crassostrea, porque al haber nutrientes en el agua, pues estos bivalvos que son filtradores, pues combinan o comparten el sustrato, pero porque el agua está rica en nutrientes. Asimismo, en la parte de abajo, más hacia abajo, ya en el nivel inferior, en vez de algas, lo que tenemos son mejillones, son bancos de mejillones, como en el caso de Mytilus galoprovincialis. A veces estos bancos suelen estar cubiertos de otras especies de algas. Esto se llama un crecimiento epizoico. Sobre un animal crece una alga, y bueno, aquí también están las lapas comiendo estas especies, hasta el punto que, bueno, pues es una comunidad que, si va desapareciendo la contaminación, esto es un cambio, por ejemplo, que hemos observado en el Abra de Bilbao, al reducir la contaminación, es decir, los nutrientes en el agua van descendiendo, los mejillones no tienen tanto alimento, la roca va quedando desnuda, y este alga calcárea rosa, coralina longata, va colonizando lo que el mejillón va dejando desnudo. Esto es un concepto que se llama sucesión o etapas de sustitución, y bueno, pues en una zona de cuando la contaminación desaparece, pues se puede observar este concepto de transformación de una comunidad completamente, ¿no? De un banco de mejillones, cómo se transforma en una zona donde solo están las algas y los mejillones van desapareciendo, ¿no? Otros casos también interesantes, en el caso de la depredación,
que el más llamativo suelen ser pues, cuando hay una acumulación de estrellas de mar que se alimentan de mejillones, ¿no? Y entonces te permite realizar estudios, por eso la zona intermareal es un laboratorio espectacular donde podemos ver cantidad de situaciones como este caso, ¿no? Aquí en el año 63 pues, hubo un derrame de petróleo, se mueren las estrellas de mar más otros organismos, pero estas especies aguantan y fijaros cómo la altura del nivel de marea donde vive el mejillón desciende hacia abajo, hacia una cota más abajo, porque no tiene una depredación, como el caso de las estrellas. Posteriormente se mejora la calidad del agua, las estrellas comienzan a introducirse y hacen que el nivel del mejillón vuelva otra vez a su situación original. O sea, aquí se ve, en 10 años se puede ver, se puede hacer un estudio de ecología precioso donde se ve este efecto de cuando quitas un depredador, ¿qué le ocurre a la comunidad? ¿No? Normalmente lo que suele ocurrir es que en la marea, la parte de abajo hacia arriba, hay un efecto biológico, es decir, hay una competencia, una depredación, y de arriba hacia abajo, el impacto suele ser más físico, que tiene que ver más pues, con aguantar la desecación, aguantar la pérdida de humedad, y bueno, ¿no? Y entonces en ese mezcla es donde vemos, por eso la zona intermareal es tan interesante, porque se combinan todas esas cosas que hemos dicho, lo vemos en la zona intermareal. Por eso es tan interesante y le llaman un laboratorio de ecología, donde se han descubierto cantidad de teorías ecológicas, se han descubierto aquí en la zona intermareal. Bueno, el cinturón de algas, para terminar, es donde la zona es más o menos a la zona de las mareas vivas, o sea, solamente puedes ir en mareas por debajo de 0,7 o así, es cuando te encuentras estos cinturones de algas. Es tipo Caulon scoparium, Cistoseira baccata. Por ejemplo, este nivel solo se puede ver en mareas vivas, pero equinociales. Es decir, este cinturón de Cistoseira baccata solo se puede ver en marzo o en septiembre. Si vas en otro mes no lo ves, no baja la marea suficientemente. Por eso las mareas de marzo y de septiembre son tan interesantes, ¿no? Porque puedes acceder a zonas que si no alcanzarías. Bueno, Bifurcaria bifurcata es más normal, y sí que quiero poneros un vídeo para que veáis un poco, porque muchas veces vas a la zona intermareal y le dices, ¿pero esto es así? O entonces, en el vídeo vais a ver la zona intermareal, pero bajo el agua. Es decir, cómo es una zona intermareal cuando el agua está emergida, ¿vale? Y es muy interesante, es muy ilustrativo cómo están las especies erectas y cómo están... Esta especie de ramilletes de forma cilíndrica y color oliváceo pertenecen a Bifurcaria bifurcata, una alga parda a la que le gustan las zonas expuestas al oleaje. Este alga perenne suele formar una banda en la zona intermareal inferior, donde ofrece un verdadero espectáculo de danza al compás de las aguas. Fijaros cómo está Bifurcaria bifurcata cuando nosotros caminamos andando por la bajamar, ¿no? O sea, una situación completamente diferente. Por eso me gusta este vídeo, porque da un poco la realidad de cuando sube la marea, qué es lo que les pasa a las especies, ¿no? Y bueno, finalmente, no da tiempo a poner este vídeo, sí que, bueno, empiezo como acabo, es decir, yo empecé a enamorarme de las algas y de la biología marina haciendo esto. Yo os aconsejo, si os gusta de verdad hacerlo, es una maravilla, porque además quedan cosas preciosas. Es simplemente recoger esas algas que veíais en la orilla y ponerlas en una cartulina blanca, meterla en una bandejita y con un pincelito, una brocha o con los dedos extenderlo. Que no se amontone una con otra, y luego pues le ponéis una telita tipo visillo, como una cortina de estas transparente, la ponéis encima y arriba y abajo periódicos. Un poquito de peso y cada poco tiempo cambiar los periódicos hasta que los periódicos ya no estén húmedos. Y después pues podéis tener unas cosas muy bonitas, muy chulas, le ponéis el nombre y bueno, ya ahí un poco a vuestro gusto. Y bueno, pues a partir sí deciros que a lo largo del año realizamos salidas al intermareal de una manera física, vemos in situ pues todo esto que estamos hablando, lo vemos a la vez que lo estamos viendo, lo estamos explicando, todos los factores ambientales, la marea y la biodiversidad. Y hacemos pues un paseo por Vizcaya en todas estas localidades que veis aquí. Y bueno, pues básicamente es de lo que se trata un poco, ¿no? De poner en valor la zona intermareal y que en grupo y en
pues podemos llegar ahí, ¿no? Y, en fin, pues la idea es, si tenéis alguna pregunta, pues hemos dejado unos minutos. Elena, yo he ido bastante rápido, pero... Oh, súper bien, Alberto. Es una gozada escucharte. Y bueno, yo sé que tienes ahí todavía muchas más cosas para contar, pero el tiempo es limitado, ¿eh? Pero yo creo que ha estado súper interesante. Bueno, eso, recordaros que si queréis hacer alguna pregunta, lo podéis poner en el chat. Y bueno, pues intentamos darle salida a las preguntas. Yo, bueno, quería preguntar, nos has dicho todas estas fechas de todos estos sitios para visitar la zona intermareal y así. Estas visitas, estas salidas, ¿para quién están pensadas? ¿Hay que ser muy experto en conocer la ecología, las especies, o para quién pueden estar dirigidas? Pues para todos los públicos, incluso para niños muy pequeños, porque chapotear en los charcos y estar en contacto con la naturaleza es de un impacto, vamos, insustituible, ¿no? Vivimos en las ciudades, vivimos muy urbanamente y creo que esto es lo que nos hace falta. Nos hace falta estar en contacto con la naturaleza y muchas veces damos una vuelta, vamos a dar una vuelta, vamos al monte, vamos a la playa, vamos a tal, pero no estamos observando la vida ni entendemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces vivimos desconectados de los mecanismos de la biosfera, de los mecanismos biológicos, y eso es lo que nos pasa. Y hoy en día, y más sobre todo con el cambio climático que nos va a afectar directamente a nuestras economías y a nuestra vida, más nunca ha sido el conocimiento de la biosfera. Y yo soy un profundo impulsor de que tú tienes que tener 3 conocimientos: tu cerebro, que es tu herramienta, el conocimiento de cómo relacionarte con los demás, porque necesitas, como tribu, como equipo, como grupo, como familia, necesitas llevarte bien con la gente para poder sacar adelante la vida. Y tercero, tienes que saber cómo funciona el planeta, la biosfera, porque ahora mismo nos va a poner en una tesitura que necesitamos saber qué va a pasar con las cosas, ¿no? Entonces no podemos vivir desconectados con la naturaleza. Y estas acciones lo que queremos es no solo que des una vuelta y un paseo por la naturaleza, sino que conozcas de primera mano todo tipo de especies, cómo funciona, y por supuesto las explicaciones son muy sencillas y como son muy in situ, se aprenden muy fácil. O sea, no hace falta un conocimiento técnico. Ni siquiera hace falta que te sepas las especies. Claro que cuantas más veces vayas y más tiempo pases junto a las especies, al final acabarás aprendiéndotelas. Eso es indudable. Mira, Alberto, preguntan por aquí a ver cómo Sí. funciona esto de las salidas, si hay que apuntarse en algún tenemos sitio. Tenemos una página web que es Nacusarve, y dentro de nacusarve.com hay un sitio donde pone Magic Tides, que le hemos puesto este nombre porque realmente es un lugar mágico, la zona intermareal. Es uno de los programas que tenemos, que llevamos a cabo, es el conocimiento de la zona intermareal. Entonces, dentro de nacusarve.com, programas, y dentro de programas está el Magic Tides, ¿no? A ver si tengo por aquí algún enlace, si eso, pues os lo paso enseguida. Pero bueno, sí, aquí. Voy a copiar el enlace de donde apuntarse directamente también. Sí, porque eso, hay un formulario, ¿no? Eso es. Sí, eso es. Muy bien. Bueno, preguntan por aquí también, a ver, ¿cuánto tiempo aproximado se tarda en recuperar una zona afectada? Bueno, pues depende. Lo primero que hay que hacer es dejar de impactar. Entonces, cuando un impacto es puntual, como puede ser un barco petrolero, un accidente de petróleo, el accidente es puntual, porque, claro, el barco se parte, derrame, y a partir de ahí hay un reloj que cuenta en que ya no vas a echar más petróleo. Entonces, a partir de ahí el cronómetro empieza, y entonces sí, pues aproximadamente lo que se ha visto es que a partir de los 10 años las comunidades se mejoran, o sea, prácticamente se recuperan. Siempre hay un impacto que queda,
casi nunca se llega al 100% de lo que había anteriormente. Ahí suele haber cambios irreversibles, pero el grado de recuperación es muy elevado y es, entre comillas, para entre 10 y 20 años, pues es algo que se puede, de alguna manera, depende del impacto también, y depende de la zona, depende de la distancia que esté del impacto. Pero cuando normalmente no asistimos a un derrame de petróleo, el mayor efecto que tenemos en el planeta es el derrame constante. Es decir, continuamente estamos vertiendo al planeta, microplásticos, contaminación. Entonces, no, es un derrame constante. Entonces, no hay una recuperación posible a eso, ¿no? En cambio, sí es verdad que, por ejemplo, nosotros en la zona de Vizcaya, en el Abra de Bilbao, sí hemos visto una recuperación, pero esta eliminación no ha sido ni puntual, sino progresiva. Es decir, desde los años 80 se ha ido reduciendo la contaminación. Entonces, hemos reducido el efluente, el impacto, durante 30 años. Entonces, también la recuperación ha sido en función de lo que íbamos eliminando como impacto. En resumen, en el momento de que tú, lo primero que tienes que hacer es retirar el impacto, y cuando tú retiras el impacto, la naturaleza es muy generosa y rápidamente las comunidades se recuperan. Evidentemente no siempre se recuperan al 100%, y siempre hay cosas irreversibles y vas a otras etapas, a otras situaciones, pero sí las comunidades, bueno, pues se recuperan de alguna forma a otro estado, no al inicial, al anterior, pero sí a un estado natural óptimo. Lo que ocurre con el cambio climático es que esa recuperación pues no va a volver. Claro. Y por eso es tan grave, porque por la pradera de Gelidium no va a regresar. No va a regresar. O sea, las condiciones que vivimos hace unos años a nivel ambiental y a nivel climático no van a volver. Por eso es tan grave, por eso los científicos estamos tan indignados, porque no vamos a volver a las condiciones, ya no vamos a volver, ya vamos a tener que pasar por el aro de condiciones extremas de lluvias, de tormentas, de sequías, de pérdida de agua, o sea, vamos a ir ahí, no nos va a quedar otra. Por eso, claro, estos mensajes muchas veces pues nos dicen, no puedes lanzar mensajes catastróficos. Bueno, pues es que no sé cómo decirte, no sé cómo explicártelo. Te lo puedo decir más despacio, te lo puedo decir más suave, pero es que esto es una realidad. La pradera de Gelidium no va a volver, porque además tampoco estamos parando es verdad que sí se dicen mensajes positivos, pero la colación es siempre y cuando reduzcas el impacto. Pero es que aquí no estamos reduciendo el impacto, no estamos reduciendo el CO2, no estamos reduciendo lo que está haciendo, lo que está provocando el cambio climático, no lo estamos ajustando a la velocidad a la que se requiere. Entonces, pues, de momento, las noticias no son positivas porque no hay una reducción. Si vemos, por ejemplo, el caso del ozono, el caso de la capa de ozono, sí se puede hablar de mensaje positivo, porque ha habido un impacto, se han tomado medidas y la capa de ozono se ha recuperado. Ahí podemos ser todo lo optimistas que seamos, porque es una realidad. Pero esto no se está dando con otros aspectos del cambio climático. Claro. El ozono nos viene de lujo porque es el único ejemplo de alguna manera que podemos explicar a las personas que ojalá todo lo que le está pasando al planeta hagamos lo mismo que hemos hecho con el ozono. Lo que significa es que podemos hacerlo, pero claro, hace falta voluntad, hace falta un cambio de paradigmas, de muchos aspectos, reducción de los combustibles fósiles drásticamente, con lo que eso significa para muchas empresas, para muchas economías y para muchas situaciones, ¿no? O sea, no es que es complejo y no es fácil, sí. Lo sabemos, pero desde luego esta es la forma, ¿no? Sí. En fin. Bueno, preguntan por aquí también, Ainhoa, pregunta a ver si tenéis algún otro proyecto o estudio en marcha, aparte de las salidas a la zona intermareal. Esto es una pregunta interesante.
Bueno, en principio, Acusarbe, su objetivo es divulgar la ciencia y trasladarla a la ciudadanía. Y bueno, hasta ahora pues estamos haciendo este tipo de cosas. También estamos organizando la Semana del Medio Ambiente y los Océanos en junio, coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, que será el 5 de junio y el 8 de junio. Para eso haremos un webinar en marzo, el 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y ahí os invitamos a que vengáis en qué va a consistir esa semana y bueno, cómo organizamos esa semana. Pero es una semana de divulgación. Pero sí es verdad, al hilo de la pregunta, que aunque suena un poco a futuro y un poco utópico ahora, a día de hoy, la intención con estas salidas de Intermareal es lograr crear un equipo de ciudadanos para luego poder crear lo que se denomina ciencia ciudadana, que ya ocurre en otros ecosistemas o con otras especies, ¿no? Es decir, de alguna manera que la participación ciudadana aporte capacidad científica, es decir, que las personas un poco entrenadas pues podamos desarrollar algún proyecto científico o bien de cartografía, o bien de conocimiento de la biodiversidad, o bien de, bueno, en fin, lo que se puede hacer al nivel, evidentemente, con ciudadanos que no conocen el mundo de la ciencia, pero sí en programas bien estructurados se suele hacer. Esto se puede hacer. ¿Qué pasa? Que tienes que empezar primero con entrenar y educar en biodiversidad, en conocimiento del medio, pues para luego, si vamos a hacer algún trabajo científico a nivel de ciencia ciudadana, pues que estas personas estén entrenadas. Entonces esto es como una especie de inicio para lo que posteriormente podría llegar a ser pues algún proyecto científico a nivel de ciudadanos. Bueno, ciudadanos de todo tipo, claro. No sé si con esto... Sí, digo que en esas salidas además pues se hacen como bueno, pequeños muestreos, ¿no? Aprender a cómo se hace un muestreo de una zona. Eso es. Sí. Eso es. Hacemos un pequeño ejemplo de cómo sería el muestreo, cómo se desarrolla un muestreo en la parte final del día. En esta salida son 3 horas de salida. Empezamos a las 10 y acabamos a la 1 y bueno... en este caso, pues vamos a tener un día soleado, o sea, no vamos a tener lluvia, pero va a haber frío. Entonces los que vayan sí que sería bueno que vinieran bien abrigados, con buenas capas interiores y exteriores de viento, porque va a hacer fresco. Pero bueno, pero no va a llover, con lo cual genial. Sí. Bueno, por aquí hay gente, Raquel, por ejemplo, que te da las gracias, Alberto, y bueno, pues mira, estará en Cobarón, ayudando en lo que pueda. Y Ainhoa pregunta a ver si se suele acercar bastante gente a las salidas, más o menos de lo que esperabais. O sea, ¿a la gente le parece atractivo este mundo? Sí, a ver, estamos... esto es un proyecto piloto, lo estamos probando. Hemos hecho ya 2 salidas, las 2 han estado muy bien y no sabemos, o sea, lo que pretendemos en este año es precisamente contestar a esa pregunta, es decir, qué grado de interés se crea en la ciudadanía y evidentemente muchas veces pues, nos falta mucho difusión porque estoy seguro que hay mucha gente interesada pero que no nos conoce. Entonces agradeceríamos a todo el mundo que pueda pues que haga difusión de estas salidas, porque bueno, pues sobre todo buscando a aquellas personas que estarían encantadas de conocer porque les gusta el mar, les gusta la costa, ¿no? Pero a día de hoy no sabemos el grado de interés, o sea que esperemos que sí, pero no sé. Con esto, pues lo que sí estoy preparado, o estamos preparados, es con el equipo científico de la Universidad del País Vasco y con distintas personas que tal, pues si hay mucha gente, pues podemos hacer grupos o podemos hacer varias salidas, o sea que estamos preparados para que haya más personas y bueno, pues que seamos grupos numerosos. Pero bueno, a día de hoy comprendo que, en fin, yo que desde el año 2015 pues me pasé un poquito a la investigación de neurociencia precisamente para entender estas cosas, pues lo que ocurre es que cuando les pones algo a alguien que no conoce,
pues automáticamente hace un bloqueo, hace una... Bueno, la zona intermareal, yo no sé lo que es, pues no me interesa, ¿no? O sea, el interés se produce en las cosas que conoces. Cuando no conoces algo, pues el interés cuesta a las personas que bueno. Pero también al cerebro le encanta lo nuevo. Entonces, como esto es nuevo, pues esperemos que haya mucha gente que se anime a venir, claro que a sí. verlo y a conocerlo, ¿no? Eso es. Preguntan por aquí el precio, a ver si son 15 euros por salida. Sí, Pregunta Íñigo. Eso son 15 euros, menores de 16 años no es gratis, y esperemos que con el tiempo pues tengamos también las salidas puedan ser gratuitas, porque estamos también buscando sponsorización o subvenciones. O sea que es un proyecto, como os digo, novedoso. Hemos hecho dos inicios piloto antes de este domingo, que va a ser el primero. Por lo tanto, todo está por crear. Y esperemos pues, que con el tiempo pues eso, podamos incluso hacerlo gratuitamente para que las personas puedan venir y, bueno, pues porque esté todo subvencionado. Pero bueno, en fin, que... Muy bien. que estamos poco iniciando. a poco vamos avanzando, eso es. Muy bien. Bueno, estamos ya, son las 8:05 pasadas. Por aquí, bueno, te agradecen, que ha sido muy interesante. Incluso pues hay gente que ya dice que va a estar ahí contigo. Y bueno, que entre todos vamos a intentar divulgarlo, claro que sí, para darle publicidad y que esto vaya avanzando. Estupendo, Muy estupendamente, bien, claro que pues sí. Alberto, muchísimas gracias, ha sido muy interesante lo que nos has contado y muchas gracias también a todos los que habéis estado aquí escuchando. Os recuerdo que en breve pues el Colegio de Biólogos enviará la grabación, pues si por lo que sea no habéis podido verla alguna persona o queréis ver alguna cosa más despacio, pues la tendréis disponible durante unos días, ¿vale? Y bueno, yo creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Muy bien, pues muchísimas gracias también a todo el Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi por hacer esto realidad y bueno, y todo el apoyo que estamos teniendo, y la verdad es que pues muchísimas gracias y esperemos que podamos hacer más actividades que tengan que Eso ver es. sobre todo con el tema marino, que es una de las áreas más desconocidas sobre todo, ¿no? Eso es. Muy bien. Pues nos despedimos aquí. Muchísimas gracias a todos. Muy Agur. bien. Agur.